Informa, yo soy Liv de Nojeda, ya estamos miércoles 3 de julio de 2019 disfrutando el touch de la semana. Le invito a que se quede con nosotros, tenemos preparadas las noticias más relevantes sucedidas en la capital yucateca y por supuesto también en el interior del estado. Seguramente ya se habrá dado cuenta de este tema, de la caída del WhatsApp, Facebook e Instagram que se reportó desde las 9 de la mañana aquí en México. Y justamente por esa razón el día de hoy no estaremos transmitiendo en vivo desde el Facebook de Tele Yucatán, pero eso sí, puede vernos a través de nuestro canal de YouTube como Tele Yucatán o a través de la página web también nos encuentra como www.teleyucatan.gov.mx. Ya estaremos pendientes de este tema, a ver a qué hora regresan todas las redes sociales. Mientras tanto, a la antigüita disfrutar de la vida y por supuesto de la interacción interpersonal. Quédese con nosotros, arrancamos con las noticias. Y esta mañana el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, realizó la entrega de máquinas de coser y equipo para poco más de 20 proyectos. Así podrán poner su taller desde casa sin descuidar a sus hijos y, claro, sacar adelante a su familia. El gobernador Mauricio Vila Dosal entregó maquinaria y equipo para 21 proyectos en beneficio de 37 personas del subprograma Fomento al Autoempleo, con una inversión de más de $500,000 de pesos. En las canchas del gimnasio polifuncional del IDEI, el titular del Poder Ejecutivo expresó que el gobierno del estado le está apostando a crear condiciones estables para la generación de nuevos empleos. Expresó que tener un empleo seguro y darle trabajo a otras personas es sinónimo de dinamizar la economía local. En su pequeño taller o en su casa, cuidando a sus hijos, puede estar chambeando. Y así pasa con muchos de ustedes. Y también queremos apoyarles para que en su casa, para que en su pequeño taller puedan salir adelante. Y este trabajo lo tenemos que hacer entre todos. ¿Por qué? Porque ustedes son los más importantes, son los que chambean, pero también es responsabilidad del gobierno federal, que agradezco que esté la Secretaría del Trabajo, y del gobierno del estado, irles apoyando en esta maquinaria, en estos insumos. Respecto a la generación de empleos, expresó que se tienen buenas cifras. Solamente en el mes de mayo, que es el último que se midió, generamos 171% más empleos que el año pasado. Quiere decir, más del doble, casi el triple. En lo que va de enero a mayo, ya generamos un 50% más de empleos que los del año pasado. Pero tenemos que seguir generando más empleos. ¿Por qué? Porque seguramente todos ustedes o muchos de ustedes tienen hijos que ahí van a salir de la secundaria o de la prepa o que están estudiando en la universidad y necesitamos generar las chambas que ellos necesitan. Ante el secretario de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera Novelo, la beneficiaria del programa Fomento al Autoempleo, Sandra Criollo Mesh, originaria de Izamal, adquirió 2 maquinarias para confección de prendas y explicó que le ayudarán a mejorar su economía. Señor gobernador, recibimos con mucho gusto y agradecimiento estos equipos y herramientas. Tenga por seguro que las aprovecharemos y nos comprometemos a esforzarnos día a día para que con ellos sigamos transformando a Yucatán. Asimismo, Vila Dosal entregó constancias de capacitación a 10 grupos de la modalidad micro y pequeñas empresas del subprograma Apoyos de Capacitación a la Empleabilidad. Con imágenes de Joaquín Martínez, Irving Gil, Tele Yucatán te informa. Las buenas noticias continúan. Le platico ahora que empresas europeas visitarán Yucatán. 2 de ellas estarán aquí a finales de este mes y otras más en octubre próximo. Con la llegada de nuevas inversiones de empresas en el estado, se generarán nuevos empleos con seguridad social en la entidad y hay planes que más empresas extranjeras se instalen en Yucatán, expresó el secretario de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera Novelo. Precisó que el gobierno del estado se ha acercado con empresas francesas para su posible instalación en Yucatán. Nos sentamos con empresas de muy alto nivel, de una empresa como Safran, que ya tiene presencia en México, está en un periodo de expansión, en un proceso, y allá es donde nosotros como estado fuimos a presentar el por qué vale la pena invertir en Yucatán. Vendrán ejecutivos de esa empresa a conocer el estado, a constatar que tenemos esa mano de obra calificada que ellos requieren, que hay
hay las condiciones logísticamente hablando con el puerto de Progreso para poder hacer eficiente que pongan acá una fábrica de ellos. Se habló también empresas como Boeing, se habló con Airbus, se habló con la industria aeronáutica espacial de Israel y todos ellos mostraron interés en venir, conocer Yucatán. Agregó que en breve, ejecutivos de esas grandes empresas del viejo continente estarán visitando el estado. 2 de esas empresas grandes estarán aquí a finales de este mes. La verdad ya estarán aquí en Yucatán haciendo sus trabajos, otras estarán en el mes de octubre y lo más importante, ¿no?, de que hay gente que nos está pidiendo que hagamos ya clústeres para esas industrias, por ejemplo, porque tenemos una cercanía con la planta de Airbus en Alabama. En Mobile, Alabama, tienen una planta los franceses que se está yendo 4 veces su tamaño. El Airbus 320 se construye allá y de Alabama a Progreso son 50 horas en barco. Automáticamente, por la posición geográfica, somos un lugar adecuado. Con imágenes de Joaquín Martínez, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y escuche bien, Yucatán salió con la calificación más alta en su historia en el tema de la transparencia. Aquí le contamos los detalles. La disciplina financiera, la participación ciudadana y la rendición de cuentas que impulsa el gobernador Mauricio Vila Dosal dio como resultado que Yucatán se ubique entre los 3 primeros lugares del ranking nacional del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de entidades federativas con la calificación más alta obtenida por el Estado. Con base en los resultados del instrumento estadístico de consultoría regional que cuantifica la disponibilidad y calidad de la información fiscal generada y publicada por las entidades federativas, Yucatán obtuvo una calificación de 95.48, 16.08 puntos por encima de la media nacional, solo después de Sonora y por debajo de Querétaro con 98.15 y el Estado de México con 99.25 unidades. La calificación es positiva porque cuando comienza una administración, los estados tienden a descender en la tabla como Puebla, que ocupó el primer lugar en 2018 y ahora está en cuarto. Jalisco, que pasó del tercero al séptimo, y Veracruz, que descendió 14 posiciones y se convirtió en el peor evaluado. Este año, el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de Entidades Federativas tiene el objetivo de comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las leyes general de transparencia y acceso a la información pública y de disciplina financiera. Los marcos regulatorio y programático presupuestal, los costos operativos de obras y programas, la rendición de cuentas, los resultados y las estadísticas fiscales son los distintos aspectos económicos que evalúa el organismo. Teleyucatán te informa. Cambiamos de temas y miren, ni la tercera edad ni la discapacidad son impedimento para sentirse útil y tener un empleo. Así quedó demostrado con la estrategia Abriendo Espacios, con la cual de enero a la fecha 100 personas se colocaron en alguna empresa. Por medio de la estrategia Abriendo Espacios, el Servicio Nacional de Empleo Yucatán ofrece oportunidades laborales a los adultos mayores y personas con alguna discapacidad a fin de favorecer la inclusión laboral. Hemos hecho una especie de trabajo muy cercano con el sector empresarial y con diversas empresas que se han acercado también para tener este interés de abrir cada día más espacios para la colocación de empleos a este sector de personas, y la verdad es que hemos tenido una respuesta muy positiva del sector empresarial y pues son más de 50 empresas las que ya tenemos al día de hoy que se están sumando a esta estrategia. De enero a la fecha se colocaron a 100 adultos mayores y personas con alguna discapacidad por medio de la estrategia, y también hay un programa de capacitación para este sector de la población que puede autoemplearse. Hemos atendido a través de capacitación para el autoempleo un aproximado de 700 personas entre adultos mayores y personas con discapacidad, y bueno, pues la verdad es que ha sido muy favorable, la respuesta ha sido muy exitosa para muchos de estas personas que han recibido este apoyo, que además se les incentiva a través de una beca durante la capacitación y apoyo de transporte. En promedio, la capacitación dura un mes, en el cual reciben un salario mínimo a diario, así como 20 pesos para ayuda de transporte. La titular del Servicio Nacional de Empleo Yucatán invitó a los adultos mayores interesados en cualquiera de las dos estrategias
a acercarse a las unidades regionales ubicadas en Valladolid, Ticul y en Mérida, en la calle 66 por 49 y 53 del centro. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Cambiamos de escenarios y escucha mayor seguridad en Yucatán con más cámaras de vigilancia. La iniciativa lleva el nombre de Yucatán Seguro y es impulsada por el gobernador del estado, Mauricio Vila-Dosal. Para reforzar la seguridad en cada municipio, colonia y casa en el estado, la iniciativa Yucatán Seguro incluye 3.527 nuevas cámaras de vigilancia y 1.000 cámaras vecinales adicionales, 119 arcos carreteros, 6 drones de alta tecnología y un avión especializado en vigilancia, semáforos inteligentes, 50 postes de voceo público con botón de pánico y 4 embarcaciones especializadas para proteger la costa. Las cámaras de seguridad de la iniciativa que impulsa el gobernador Mauricio Vila-Dosal se sumarán a las 2.248 vigentes para sumar 5.775 en el estado. Así, Yucatán Seguro representa el triple de cámaras de las que funcionan en la actualidad. El gobierno del estado amplía y moderniza los recursos tecnológicos indispensables para la prevención y persecución del delito, de accidentes y mejora los tiempos de respuesta a las emergencias para hacer más ágil y segura la movilidad vial. Las cámaras solucionan con el apoyo de los policías 7 de cada 10 casos importantes en el estado, lo que demuestra su trascendencia y de la gente que trabaja detrás de ellas, junto con la labor de campo y la coordinación con las demás instituciones de seguridad. Las cámaras de videovigilancia se instalarán en arcos lectores de placas y en postes. Cada uno tendría al menos 4 cámaras, una de ellas giratoria de 360 grados y 3 fijas. Las cámaras de videovigilancia vecinal se colocarían en sitios estratégicos y se dispondría de cierto número con capacidad de girar hasta 360 grados y otras estarán fijas, a fin de que sean colocadas en el exterior de casas o edificios y transmitirán imágenes a color. Las cámaras de videovigilancia en Mérida se enlazarían a una red de fibra óptica y en las comunidades del estado a un sistema inalámbrico que también se enlazaría en tiempo real sin importar las inclemencias del tiempo. Teleyucatán te informa. Con este tema nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Apenas estamos iniciando. A la vuelta hay más información. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. La temporada de béisbol ya inició. En Teleyucatán estamos de estreno. Entrevistas, resúmenes y todo lo que quieres saber de los Leones de Yucatán y de la Liga Mexicana de Béisbol en una emisión semanal. Garra Melenuda, el programa de béisbol de Teleyucatán. ¡Saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra! Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Teleyucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere!
Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Nosotros en Tele Yucatán te informa y mira, estamos de manteles largos en el Touch de la semana. Hoy nos acompaña Zaida, la licenciada Zaida Rodríguez, y ella es secretaria de Desarrollo Sustentable, que ya nos había acompañado en otras ocasiones, pero la recibimos con muchísimo gusto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por el espacio y un saludo a todos los que nos están acompañando aquí el día de hoy. Y como ya se imaginarán, de lo que vamos a hablar es de ecología y justamente de Arborizando Yucatán. ¿Cómo vamos con este nuevo proyecto? Pues mire, es un proyecto, la verdad, que estamos muy contentos de compartir con todos los yucatecos. El gobernador, el licenciado Mauricio Vila Dosal, nos pidió que pudiéramos extender todo lo que, pues, para él es un compromiso muy importante con los yucatecos, que es acercarnos más a nuestros árboles, el poder poner nuestros granitos de arena, cada uno de los yucatecos, para conservar nuestro medio ambiente a través de la arborización. Y este programa en especial lo que consiste es en integrar, activar, como lo hicimos desde Mérida, a todos los alcaldes, a toda la sociedad yucateca y poder lograr la meta de 600,000 nuevos árboles plantados en nuestro bello estado de Yucatán. Y ese es un tema muy importante porque como ya se empezaron a notar las acciones, mucha gente ahora hoy en día está interesado en colaborar, en participar. ¿De qué manera se puede hacer? Si en algún municipio que nos están viendo, no sé, yo quiero que vayan a arborizar Canzacap o Suma o no sé, Santún, ¿cómo ellos se pueden comunicar para que se dé este tema también en su municipio? Justo eso es lo que de hecho necesitamos. El programa Arborizando Yucatán implica que como gobierno del estado nos comprometemos a producir las plantas, ya tenemos los viveros activados, ya tenemos las guías y todo el proceso, ¿no?, para poder responder a todos los yucatecos. Pero ¿qué necesitamos? Que los yucatecos se interesen en poder plantarlos y se interesen en darles seguimiento, que esa es otra de las acciones más importantes que tenemos que realizar como yucatecos. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos lograr estas acciones en todos los municipios? Pues tenemos dos formas. Pueden acercarse con su alcalde y que el alcalde haga la solicitud formal directamente con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, o pueden acercarse como asociaciones, como empresas, como grupos de vecinos a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y nos podemos coordinar con el alcalde para que esto suceda. Muy importante recalcar que fue una encomienda directa de nuestro gobernador que este programa sea realizado a través de los municipios, ¿no? Esta es una competencia municipal, el llevar los árboles a las zonas urbanas. Y pues el compromiso de nuestro gobernador es que esto suceda. ¿Y cómo va a suceder? Si todos los yucatecos decimos sí a más árboles para Yucatán. Hay que poner de moda todo el tema de la ecología, todo el tema del medio ambiente y por supuesto también sumarnos a la arborización de Yucatán. Así es, y pues bueno, precisamente para eso el día de hoy traemos aquí para Tele Yucatán un compromiso de un maculis rosas para que podamos también colaborar desde los medios de comunicación a este programa Arborizando Yucatán. Pues claro que sí, muchísimas gracias. Aquí vamos a adoptar este compromiso y será nuestra planta, el maculis rosa, que debo confesar que es mi favorita. Excelente. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Vamos a estar muy pendientes del seguimiento de este proyecto, que más municipios se sumen y por supuesto tenerla de nueva cuenta para aquí para ver cómo estamos avanzando. Dando resultados. Muchísimas gracias. Vamos con más información y mire, Yucatán y Nueva Zelanda intercambian experiencias en torno a la miel y le cuento que en el encuentro se destacó la importancia del trabajo de las mujeres y los hombres que se dedican a esta actividad. Productores yucatecos intercambian conocimientos técnicos, tecnológicos y empresariales sobre la miel con una delegación de Nueva Zelanda, integrada por funcionarios y representantes de tribus maoríes, pueblo originario de esa nación, como parte de la colaboración entre Yucatán y ese país. El encuentro es el resultado de un primer acercamiento entre ambas regiones efectuado a principios de este año, cuando el gobernador Mauricio Vila Dosal se reunió con el embajador de Nueva Zelanda en México, Mark Sinclair, quien expresó el interés en los procesos de producción y comercialización de la miel en Yucatán, por lo que acordaron realizar actividades de intercambio científico y cultural. Como parte de las actividades, la comitiva de Nueva Zelanda, encabezada por el consejero de ese país para asuntos agropecuarios de Latinoamérica, Terry Meikle, visitó un apiario en montes cercanos a la comisaría Tepich Carrillo del municipio de Acanqué y acudió a Maní a ver de cerca el proceso de las abejas meliponas en el centro de producción de Miguel Quintal Medina.
De igual forma, los visitantes recorrieron el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán e intercambiaron experiencias en producción y cuidado ambiental. En representación del gobernador Vila Dosal, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loesa, destacó la importancia del trabajo de las mujeres y hombres que se dedican a esta actividad. Teleyucatán te informa. En otras cosas, firman convenio de colaboración en beneficio de la educación. La CEGEI y Enseñar por México respaldarán el trabajo de los docentes a través de 36 especialistas capacitados en temas como la empatía y el liderazgo. Los trabajos iniciarán en la comunidad de Tzucacap. Más de 9,000 estudiantes provenientes de 25 secundarias de 13 municipios fortalecerán sus habilidades en diversas áreas a través de la asesoría de profesionales, que durante 2 años apoyarán la instrucción académica en zonas marginadas, mediante una alianza entre la organización Enseña por México y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. A nombre de la titular de la dependencia, Loreto Villanueva Trujillo, la directora general de Educación Básica, Carlota Store y Montalvo, dio la bienvenida a 36 especialistas que respaldarán el trabajo pedagógico de los docentes y que en este mes comenzarán su acercamiento a la comunidad de Tzucacap con el proyecto Instituto de Verano. El presidente de Enseña por México, Eric Ramírez Ruiz, comentó que por primera vez en la entidad se aplica este modelo de apoyo pedagógico, en el que también se gestarán proyectos para detonar el desarrollo integral de las regiones donde laboren. Para elegir el mejor talento educativo, Enseña por México realiza periódicamente convocatorias de selección. Los profesionales se capacitan en liderazgo, resiliencia, comunicación, empatía y conceptos pedagógicos. Las zonas donde se enfocan son aquellas donde las intervenciones son más urgentes para combatir el rezago. Teleyucatán te informa. Directamente nos vamos a la pausa comercial, el teléfono en el estudio 940-7600. Enseguida estamos de regreso. ¿Y ahora qué le pasa a don Chuy? Es que necesito llamar a Mérida, pero nomás no puedo. No, pues es que a partir de hoy, 3 de agosto, para llamar a cualquier teléfono dentro del país, ya sea fijo o móvil, tenemos que marcar 10 dígitos. La clave de larga distancia y el número local. Y ya no se necesitan los prefijos. Sí, bueno. Lalo, mándame más, cochinita. Tú también. Marca 10. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Teleyucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Ya de regreso en Teleyucatán te informa, y como es hora de la comida, le platico que la gastronomía yucateca es reconocida en México y el mundo. Por eso el Estado se pone de manteles largos al recibir la producción del reality show de cocina MasterChef Polonia, que del 29 de junio al 2 de julio grabó en el pueblo mágico de Izamal, Muna, y también aquí en la capital yucateca. Le cuento los detalles de este tema. La producción del programa decidió que el atrio del convento franciscano de San Antonio de Padua, en la llamada Ciudad de las Tres Culturas, sería la locación perfecta para grabar la semifinal de la edición polaca del certamen Gourmet, que cuenta con más de 50 versiones en todo el mundo. Los integrantes del rodaje, que se transmite por el canal de televisión Discovery, reconocieron el apoyo ofrecido por la Secretaría de Fomento Turístico, que continúa impulsando estrategias de promoción y difusión que atraigan mayor afluencia de visitantes a Yucatán, con el objetivo de beneficiar a la población con turismo sustentable, incluyente y, por supuesto, responsable. También le comento que Yucatán participa en el Festival de Gasburni, una de las celebraciones musicales más importantes del mundo.
por medio de la representación digital de uno de los miles de cenotes que por supuesto hay aquí en el estado. Al evento realizado en Inglaterra asistieron alrededor de 150,000 personas de diversas nacionalidades por día, que lo convirtieron en un reflector importante para el estado y claro, para la estrategia de promoción que la Secretaría de Fomento Turístico estableció para la captación de visitantes nacionales y extranjeros. Así que del 26 al 30 de junio pasado, en el escenario The Common, se proyectó el cenote Samula, donde gracias a la tecnología hizo sentir al público la experiencia de adentrarse en este sitio. Y ahí en su pantalla está viendo algunas imágenes. Vamos con otras cosas. El sector restaurantero local se mantiene con buenas expectativas. Auguran incremento en sus ventas por las vacaciones de verano. El sector restaurantero espera el incremento en sus ventas superior al 5% en las vacaciones de verano, principalmente en los establecimientos ubicados en la costa yucateca. Evidentemente se esperan mejores números para la parte de la costa, donde la gente disfruta las vacaciones mucho más en la playita, y pues bueno, muchas veces igual en la ciudad pues vemos un pequeño bajón. Vamos a ver cómo vienen igual las cifras turísticas, ya que pues hemos visto que al final han llegado más visitantes nacionales e internacionales y pues eso igual puede ayudar en la parte del centro, ¿no? Pero principalmente la costa es la que tiene mejores números. En este primer fin de semana de vacaciones se espera el repunte en las ventas de los restaurantes en los principales puertos de la entidad. Así que esperamos que todos vayan, disfruten, aunque sea de pasadía, aunque sea vayan a casa del primo, de la prima, de todos, para que puedan disfrutar también de esas vacaciones y no se olviden también de todas las atracciones que también hay dentro de la ciudad. Hay mucha gente que a lo mejor no puede ir al puerto, pero se siguen habiendo actividades dentro de la misma ciudad, pues vale la pena que podamos ir visitando esto y por supuesto disfrutar de los restaurantes que hay dentro de la ciudad. En cuanto a la remodelación de Progreso, dijo que ayudará a generar mayor inversión del sector restaurantero en ese puerto. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Antes de seguir con las noticias, les recuerdo que el teléfono en el estudio está completamente disponible para que nos haga saber sus reportes y por supuesto sus comentarios de lo que acontece en las colonias de aquí de Mérida y por supuesto también en los municipios. El teléfono es 940-7600 y también vamos con más información. Y hablando de comida, ya que veíamos el tema de los restauranteros, después de un delicioso almuerzo, no dejará mentir, pero como que se antoja un postre. ¿Le parece bien una cremita de coco? Pues vamos a Telchac, sitio en donde son toda una tradición. Son la dulce tradición que identifica a los municipios de la costa. Sabores y colores que identifican al puerto, a su gente, a su repostería. Luego de un baño y buena comida en la playa, la pregunta es sencilla. ¿A quién no se le antoja un rico dulce para terminar el día? Telchac Puerto tiene la solución y la dulcería de la familia Marrufo Sosa. A la entrada del puerto ofrece verdaderas delicias, en su gran mayoría elaboradas de coco. Los tradicionales limones y papayas rellenas de coco, coco horneado, las bolitas, las suculentas cremitas de coco, los tradicionales merengues y la lista sigue. Pero los campeones son los pastelitos de coco y de atropellado, que están de ensueño. El secreto, muy fácil, es elaborarlos a partir de una receta casera, con ingredientes frescos, con amor, pero sobre todo fieles a una tradición familiar y qué mejor de las manos de doña Neira Sosa, toda una institución en repostería de Telchac Puerto. La receta es de su tía abuela, que para apoyar la economía familiar comenzó a vender hace varias décadas. Quizás porque lo hacemos completo, se hace con el coco natural, no es el coco que venden procesado, sino que es el coco natural que lo cocemos acá con su azúcar y después se le pone el camote también ya siempre preparado con su almíbar. Sus dulces han sido degustados por personalidades de la política y del mundo artístico, desde gobernadores hasta el tenor Luciano Pavarotti, en cuya cena se sirvieron papayitas con coco. Lo que queremos es mantener esta tradición, algo que no debemos de perder. Al contrario, debemos mantener nuestras tradiciones porque ahorita estas nuevas generaciones casi no aprecian ese dulce.
prefieren los caramelos, todo eso. Otra estrella de la familia Marrufo son las tradicionales galletonas, con atropellado de coco, merengue y chispitas. Lo que nos distingue es su sabor casero, nos comenta Armin Marrufo, uno de los hijos dispuestos a seguir con la tradición. Es natural, casero, en recetas hechas en casa, como se dice, ¿no? de la abuelita, ¿no? Pero es de mi mamá. Es un negocio familiar. Hay temporadas en las que todos tenemos que estar aquí trabajando juntos y hay temporadas en las que cada quien en su casa elabora para poder cubrir la demanda aquí en la dulcería. Estas son las delicias que identifican a nuestros puertos, pero más que nada, a nuestra gente. Con imágenes de Efraín Rodríguez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y después de ver estas imágenes, seguramente se le antojó un postrecito. El fin de semana o en estas vacaciones de verano, no olvide visitar Telchac. Nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros. Enseguida estamos de regreso. Está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Teleyucatán! ¿Ah, lo gusta su mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Teleyucatán. Seguimos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Teleyucatán. Qué gusto que sigue con nosotros. Y mire, 45 millones de dólares son los que llegaron a Yucatán en el primer trimestre del año. Se trata de las remesas que envían los paisanos que viven en el exterior en Estados Unidos. En el primer trimestre del año, los yucatecos que viven en el extranjero enviaron al Estado remesas por 45 millones de dólares, informó el director del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya, Eric Villanueva Mucul. El municipio que recibe más remesas por la cantidad de yucatecos que radican en Estados Unidos es Oaxuscap, que al año recibe más de 500 millones de pesos. Donde más llegan, hay más migrantes y por lo tanto también mandan más recursos, es Oaxuscap. Oaxuscap es el municipio por antonomasia que gana en todo en el tema de los migrantes. Es el que más recibe alrededor de 500 millones de pesos anuales Oaxuscap de remesas y eso sí está registrado. Por otra parte, aseguró que aunque algunos yucatecos que viven en Estados Unidos vendrán de vacaciones en verano, la mayoría llegará en el periodo decembrino. Agregó que la política migratoria del gobierno estadounidense no afecta a la población yucateca. No es una venida coincidente masiva como lo es en diciembre, ¿no? Oiga, y por la situación en que se vive ahorita, el panorama económico que se vive en Estados Unidos, ¿puede que algunos no vengan, prefieran mejor quedarse? Pues puede ser que muchos no vengan, aunque la verdad yo siempre me he preguntado cómo lo hacen para venir y luego irse si muchas veces no tienen regulares sus papeles. Los que ya tienen regulares sus papeles no tienen ningún tipo de problema, incluso vienen por avión y se van por avión, o sea, no tienen problema. Pero siguen viniendo, se sigue comportando la relación con los paisanos, con nuestros paisanos,
digamos, en términos normales. Yo no noto una alteración fuerte y sobre todo de perjuicio en contra de ellos. A la fecha, se registraron 41 defunciones de yucatecos en Estados Unidos. Con imágenes de Luis Medina, Irving Hill, Teleyucatán te informa. Y esta tarde también tenemos otra entrevistada muy importante aquí en vivo en el estudio. Le cuento que ella es la licenciada María Gabriela Vaqueiro Valencia y le platico que es directora del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos este espacio. No, al contrario, gracias por estar por nosotros y vamos a hablar de un tema muy importante para todos aquellos jóvenes y personas que nos están viendo para que se desarrollen sus habilidades y participen. Es la convocatoria Exprésate Bailando, que ya está abierta. Sí, es un concurso de baile estatal que es una actividad coordinada con la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de la Juventud y nosotros como Centro Estatal de Prevención Social al Delito y Participación Ciudadana. Es una convocatoria abierta a los 106 municipios y vamos a tener 10 sedes donde pueden inscribirse y donde van a ser las semifinales. El último día para inscribirse es el lunes 8 de julio, por lo que los estamos invitando a que corran ya a los últimos días de inscripción. ¿Quiénes pueden participar en esta convocatoria? ¿Hay límite de edad? ¿Son grupos, parejas, en solo? ¿Quiénes pueden inscribirse? Claro, pues primero que nada hay que cumplir con el requisito de la edad, que es de 12 a 29 años. También tienen que llevar su acta de nacimiento, nombre del grupo, el número de participantes. Es mínimo 10 participantes, máximo 20. La canción, la pista puede ser mínimo 4, máximo 6 minutos. ¿Y en qué estamos especializados? En ritmos latinos, que es merengue, bachata, hip hop, reggaetón. Únicamente hay que cuidar que no hayan palabras altisonantes o de violencia en las canciones, pero es abierto. Y ya que ahorita nos están viendo todos los jóvenes, principalmente en el interior del estado, ¿qué es lo que se va a calificar? Claro, pues nosotros vamos a calificar coordinación, ritmo, expresión y vestuario. Estamos igual esperando que los vestuarios sean creativos, pueden utilizar, no sé, material reciclable o algún disfraz que se transforme. Estamos abiertos a ver qué sorpresa nos van a traer los jóvenes. Que dejen volar la creatividad. Así y como es. soy portavoz de todos aquellos bailarines apasionados de los municipios, algo que a todo mundo le interesa, ¿cuáles serán los premios? Claro, pues mira, vamos a hacer 10 sedes y va a salir un grupo ganador de cada sede. Estamos hablando de 10 grupos. Estos vendrán a la gran final, que será en la ciudad de Mérida, y el primer lugar tendrá 15,000 pesos, segundo lugar 10,000 pesos, tercer lugar 5,000 pesos. Sin duda alguna, premios bastante llamativos. Si quieren encontrar más información, inscripciones, detalles de la convocatoria, ¿en dónde pueden consultar? Claro, pues pueden visitar nuestras redes sociales, que es @CEPREDEI, en Instagram, Facebook, Twitter, y también en la página del Gobierno del Estado, www.yucatan.gov.mx. Ahí están todas las bases. Perfecto. Licenciada, repetir nada más la última invitación para todos los jóvenes, porque corre el tiempo, el 8, ¿no? Sí, pues ya nos quedan pocos días. El lunes 8 de julio es el último día. Vayan a inscribirse. Tenemos 10 sedes. Repito, están abiertas este concurso a los 106 municipios. Tenemos sede en Tecash, en Oshkushkab, en Ticul, en Peto, en Canacín, Progreso, Valladolid, Tizimín, Humán y Junucmán. Perfecto, licenciada. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias. Pues ahí quedó la invitación para que se inscriban a este concurso, desarrollen sus habilidades, también tengan tiempos de esparcimiento y, ¿por qué no?, llevarse un muy buen premio. Vamos con más información y mire, en México en 2017 se registraron 230,000 personas con el virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH, de las cuales el 65% fueron diagnosticadas. Aquí en el estado, autoridades afirman que hay abasto suficiente de medicamentos para atender a los pacientes. Yucatán es una de las entidades con mejor atención a personas con VIH-Sida y con abasto de medicamentos suficiente para el tratamiento de los pacientes infectados. Para el doctor Jorge Saavedra, creador de los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, CAPACITS, el abasto de retrovirales en el estado es efectivo, por eso las personas reciben tratamiento gratuito cuando son diagnosticadas con la enfermedad. Sin embargo, se requiere mayor atención porque un gran porcentaje de personas desconoce el padecimiento. Lo que queremos es controlarla. Por lo tanto, se necesita que las instituciones hagan un esfuerzo
ponerse de acuerdo, no andar pidiendo esta serie de requisitos a los pacientes e iniciar tratamiento de inmediato. Ahora la recomendación internacional es darle tratamiento. Sale positivo, hay que darle tratamiento de inmediato y no esperar a que se nos pierda el paciente. Con base en datos del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y SIDA, en 2017 se registraron 230,000 personas con el virus, de las cuales el 65% fueron diagnosticadas. Es decir, todavía falta un 35%, entonces es la parte que más necesita redoblarse el esfuerzo, es incrementar la detección, que la gente se haga la prueba. Para que la gente se haga la prueba, necesita la gente enterarse, primero, que el VIH ya no es mortal, que no es un diagnóstico de muerte, sí se diagnostica a tiempo y se da tratamiento. La meta es que a fines de 2020 se logre que el 90% de las personas con VIH sean diagnosticadas. Para el 2030 se proyecta que de las personas diagnosticadas con VIH, el 81% reciba tratamiento y al menos el 76% sea indetectable, es decir, que la persona no pueda contagiar a otra. Con imágenes de Freddy Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y de la mano con este tema realizan simposio internacional sobre el VIH-Sida. Entre los temas abordados están los avances médicos en esta importante área. La Universidad Autónoma de Yucatán y el ISSSTE organizaron el 4º Simposio Internacional sobre VIH-Sida para explicar por medio de conferencias magistrales los avances médicos y acciones preventivas del padecimiento. El simposio es abierto al público y se proyecta que quienes asistan conozcan por medio de información sin tantos tecnicismos las recomendaciones preventivas y los tratamientos novedosos para el VIH-Sida. Yucatán está entre los primeros lugares de personas recién diagnosticadas. Los especialistas aseguran que hacerse la prueba del VIH es sencillo y se debe perder el miedo a ser seropositivos, porque la persona infectada que recibe tratamiento puede vivir bien hasta por 30 o 40 años. El sector con mayor número de contagios del virus son los varones, quienes tienen relaciones sexuales con otros hombres. El evento, que durará 3 días, se realiza en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. Con imágenes de Freddy Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Temperaturas cálidas al amanecer y muy calurosas durante la tarde. Habrán algunas probabilidades de lloviznas aisladas en algunos puntos del estado, pero no le cuento más detalles, vamos directamente con el pronóstico del tiempo. El dominio de un sistema de alta presión sobre el Golfo de México mantendrá condiciones de cielo despejado con temperaturas cálidas al amanecer y muy calurosas durante el día en gran parte de la península de Yucatán. Sin embargo, debido al ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe, se prevé nubosidad dispersa, con probabilidad para lloviznas principalmente sobre la porción noreste y oriente del estado. El viento será de dirección este, cambiando por la tarde al noreste de 15 a 25 km por hora y rachas de 50 km por hora en las zonas costeras. Nueva onda tropical, la número 12, se ubicará sobre el centro-sur de Honduras, continuando su avance hacia el sur de Guatemala. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 38 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 37 grados y la mínima será de 27 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 34 grados y la mínima entre los 25 grados. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 35 grados y la mínima entre los 24. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Por si las dudas, si va a salir de casa, no olvide cargar con su paraguas. Con este tema llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por el favor de su compañía una tarde más. Le invito a que no le cambie, se queda con los deportes, con Mario Peniche y Antonio Lizama. Nos vemos hasta mañana.
lo piensas, en los últimos años se ha hablado más de libertades, minorías e igualdad. Los derechos humanos son más que instituciones de gobierno o discursos políticos. El que estés informado y te puedas expresar libremente, acceder a seguridad social, que elijas a quién amar y decidas sobre tu cuerpo, o poner una barrera ante abusos de autoridades. Todo eso y más son tus derechos. Ya lo dijo la Corte. Celebremos un año más de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia. Las juventudes mexicanas tenemos una historia que contar, un mundo que proponer. Con vitalidad, impulso, creatividad y ganas de construir un futuro mejor, las y los jóvenes seremos encargados de transformar a México. Si tienes entre 12 y 29 años, el Premio Nacional de la Juventud reconoce tus logros, creatividad, capacidad de innovación y compromiso social. Entra a gov.mx/IMJUVE. Participa, el destino de México está en tus manos. Gobierno de México. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje obscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Buenas tardes, qué gusto saludarle desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Esta tarde vamos a estar hablando acerca del béisbol. Los Leones de Yucatán, bueno, pues ayer perdieron en el primero de la serie en el Parque de la Serpiente en Plumara ante los Rieleros de Aguascalientes por pizarra de 11 carreras a 3. El que destacó fue el yucateco que está con el equipo del Riel. Se trata de Julián Castro, quien produjo 5 carreras de las 11, además de batear de 4-2. Le tendremos el resumen en la información también del atletismo. Se presentó lo que pues va a ser la primera edición de la carrera Sacrificio, un evento de 28 kilómetros que se va a correr el próximo domingo 14 de julio de la zona arqueológica de Ecbalán a Valladolid será el recorrido. Y nuevamente retomando el tema del béisbol, el último adiós hoy fue para Leonel, el Coronel Aldama, en el Parque de la Serpiente en Plumara. Se esparcieron sus cenizas, le tendremos todos los detalles de esta ceremonia. De esto y mucho más estaremos platicando y como todas las tardes, el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Gracias, mi estimado Mario, así es, muy buenas tardes, arrancamos con toda la información, 940-7600, recuerde nuestro número telefónico, las redes sociales, en Facebook, primero en Deportes Tele Yucatán, para que usted nos contacte, y también en Deportes Teleyuc, para que usted pueda contactarnos y darnos todas sus opiniones y hablarnos también aquí al programa. Por cierto, ya que hablabas de retiros o de adiós, hoy pues ya anunció precisamente su retiro el famoso Pancho Ponches. Francisco Campos anunció que ya cuelga los tachones, se retira del béisbol como jugador activo, y precisamente luego de un total de 27 campañas, Francisco Campos, el sonorense, pues dice adiós a el béisbol como jugador activo. Decíamos 27 campañas, ya llegó a los 200 triunfos y él dijo, llego a 200 triunfos y me retiro, señores. Ya lo hizo Pancho Ponches, 2000 ponches, y bueno, ya finalmente pues deja de estar como jugador activo. Creo que va a estar, nos dice el boletín que pues manda la Liga Mexicana, que va a ser coach del equipo Piratas de Campeche, donde actualmente milita, pero bueno, no se sabe cuál va a ser el destino final de Pancho Ponches. Por lo pronto,
ya dijo adiós el señor, ya no va a jugar más béisbol. Pues ahí es. Llegó a su victoria número 200 Francisco Campos y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sigue. Tendrá muchas vivencias que enseñar y compartirles a las nuevas generaciones. Francisco Campos, indiscutiblemente un baluarte de la serpentina y en general del béisbol mexicano. Y siguiendo con este tema, vámonos pero al partido de los Leones, y es que los Rieleros de Aguascalientes ayer en el Cuculcán ganaron el primero de la serie 11 carreras a 3. Aquí está el resumen. Produjo 5 carreras y Néstor Molina dominó sobre la loma para conducir a los Rieleros de Aguascalientes al triunfo de 11 carreras por 3 sobre los Leones de Yucatán para apuntarse el primero de la serie anoche en el Parque Cuculcán. Castro batió de 4-2 con 5 enviadas al plato, mientras que Francisco Lugo se fue de 5-3 y timbró en 2 ocasiones, encabezando así la ofensiva visitante. Y en cuanto al picheo, Néstor Molina lanzó 5 entradas con una carrera admitida para embolsarse el triunfo. Ataque de 4 carreras en la cuarta y 3 más en la novena fueron determinantes para el triunfo de los hidrocálidos, quienes en todo el juego siempre tuvieron ventaja sobre los melenudos. Los Leones rompieron el 0 en el quinto rollo, cuando Leo Eras anotó con batazo de Jorge Flores, y en la novena hicieron sus últimas 2 carreras con batazo productor de Jason Asensio. Para esta noche en el segundo de la serie están anunciados José Valdés por los del Riel contra Joaner Negrín por las Fieras. Bueno, y del rey de los deportes, vámonos al atletismo, y es que esta mañana se presentó la primera edición de la carrera del sacrificio. Con la participación de más de 400 competidores, el próximo domingo 14 de julio se realizará la primera edición de la carrera Sacrificio de 28 kilómetros en la ruta de la zona arqueológica de Ecbalán hasta Valladolid, informó este miércoles en conferencia de prensa Carolina Cupul Aguilar, organizadora del evento. La causa de la carrera es apoyar a 2 chicos, a 2 jóvenes, a 2 niños que puedan concluir, que puedan continuar sus estudios. Estos jóvenes, ¿verdad?, son alumnos destacados, pero que a su vez también son de escasos recursos, y nosotros queremos que ellos no dejen de estudiar porque les falte el tema económico, el tema de alimentación o el tema del vestido. Entonces, la carrera, una parte de la aportación de la inscripción se va directamente a la causa. Carolina Cupul aseguró que en esta competencia se participará en las categorías libre, máster, submáster, veteranos y relevos en ambas ramas. Estos últimos correrán 10 y 8 kilómetros. Y la premiación, pues tenemos nuestra categoría libre con una bolsa de 8,000 pesos para el primer lugar, y en las demás categorías tenemos, por ejemplo, en primer lugar en la submaster son de 5,000, y así son todas las categorías. La salida de la competencia será en la zona arqueológica de Ecbalán, en punto de las 6 de la mañana, para concluir en la calzada de los Frailes del municipio de Valladolid, en una ruta tradicional de la cultura maya. Bueno, pues la carrera del sacrificio, Sacrifice, como usted guste llamarle, va a ser la primera edición, 28 kilómetros. Se va a estar corriendo justamente en este mes de julio. El día domingo 14 serán 28 kilómetros el recorrido. Vamos a ir a la pausa y al regresar estaremos presentándole todos los detalles del último adiós al coronel, precisamente Leonel Aldama Rosell, el coach vitalicio de los Leones de Yucatán, que lamentablemente falleció el pasado lunes y que hoy se ofició una misa para darle el último adiós en el parque donde pasó gran parte de su vida en sus últimos 35 años, el Parque Cuculcán. Con esto regresamos. Estás, por supuesto, en lo más relevante de la información en Deportes. Tele Yucatán te informa. No, está chido. No está chido. ¿Puedo probar? No está chido. Permitir que tu hijo beba alcohol no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Llega Tele Yucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Tele Yucatán. Gracias por continuar con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Lorenzo Mesch, el capellán del equipo melenudo, bueno, pues hoy ofició la misa, el último adiós para Leonel Aldama, quien falleció el pasado lunes. Aquí está el reporte. El capellán de los Leones de Yucatán, el padre Lorenzo Mesch Jiménez, ofició esta mañana una misa especial para darle el último adiós a quien durante 45 años perteneciera a la organización de los Leones de Yucatán, el coronel Leonel Aldama Rosell. Familiares, directivos, aficionados y medios de comunicación formaron parte de esta ceremonia en la que al término de la misa se incluyó el esparcimiento de las cenizas de quien en vida fuera considerado el coach vitalicio de los Reyes de la Selva sobre el home play y en el cajón de coacheo de la primera base del Parque Cuculcán. Sus hijos, Leonor y Leonel, tras dar una vuelta al cuadro por todas las bases, fueron los encargados de esparcir las cenizas acompañados de los nietos y bisnietos del coronel. Fue coronel. Al concluir la misa especial, oficiada en el acceso principal del Parque Cuculcán, Leonel Aldama Manzanilla, hijo de quien en vida llevara el número 29 en el uniforme de los Leones de Yucatán, agradeció a nombre de su familia todas las muestras de apoyo recibidas. Me gustaría que le hagan llegar a los dueños del club de los Leones de Yucatán, los señores Arellano, que nos dio la oportunidad que por última vez tengamos aquí a mi padre, que sea en cenizas, que nos da la oportunidad de convivir con todos ustedes. Sabemos que el equipo lo considerará siempre parte de ustedes, como él sintió lo mismo por el equipo Yucatán. Muchas gracias a esta organización y que descanse en paz. Y a todos los familiares y amigos que nos acompañaron, muchas gracias, de verdad, de corazón se los decimos toda la familia acá. Muchas gracias. Leonel Aldama Rosell falleció la mañana del lunes 1 de julio a los 94 años de edad y dirigió en par de ocasiones a los Leones de Yucatán. En 1971, a su llegada a la organización selvática y en 1987 de manera interina, y se mantuvo como coach hasta la campaña del 2016. Bueno, pues ahí está una emotiva misa, donde estuvieron familiares y amigos de Leonel, famoso coronel Aldama. Pues ya nos vamos, señor Peniche, me toca despedir, nos vemos en la noche. Gracias. Gracias, buenas tardes.
Yucatán.